Porque ustedes me lo pidieron. En este video les voy a enseñar a crear su link o enlace de WhatsApp con el nombre personalizado de su negocio o empresa y además con un mensaje personalizado. Y esto lo haremos sin instalar ninguna aplicación, todo desde nuestro teléfono. No siendo más, empecemos. Hoy en día es muy importante crear un enlace de WhatsApp para así no estar compartiendo nuestro número de teléfono con las personas, sino a través de un enlace. Esto te ayudará para agregarlo en una publicación o anuncio de cualquier red social si es que estás vendiendo un producto o servicio, para que así las personas que estén interesadas se pongan en contacto directamente contigo. Anteriormente ya había hecho un video en donde les enseñaba a crear su link o enlace de WhatsApp, todo en la misma aplicación de WhatsApp, pero muchos de ustedes me dijeron en los comentarios de que no funcionaba cuando agregaban en sus publicaciones de Facebook y otras redes sociales. Así que en este video les voy a enseñar un nuevo método para crear su enlace de WhatsApp. En tu navegador de preferencia vas a ingresar al siguiente enlace que te estoy mostrando aquí en pantalla. De igual forma el enlace te estaré dejando en la descripción de este video. Si te podrás fijar, aquí en la parte superior ya nos dice crea links de WhatsApp, y lo que vamos a hacer es deslizar un poco hacia abajo hasta encontrar este apartado en donde nos va a permitir agregar nuestro número de teléfono y el mensaje personalizado que va a mostrar a las personas cuando inician un chat contigo. Dependiendo en el país en el que te encuentres, aquí por defecto ya te va a mostrar el código. Como puedes ver, en este caso yo me encuentro en Perú y el código de Perú es +51. Si por alguna razón te llegara a mostrar en otro país, haces clic aquí en donde se muestra la bandera y aquí se va a mostrar un listado de todos los países que está disponible esta página web para crear nuestro enlace de WhatsApp. Aquí vas a seleccionar el país en el que te encuentras y ahí te va a mostrar el código de tu país. Entonces lo que voy a hacer ahora es agregar mi número de teléfono y como puedes ver ahí ya está mi número de teléfono, pero si te podrás fijar, antes de mi número de teléfono está el código del país en el que me encuentro, que para este caso es Perú. Seguidamente aquí en donde dice saludo de usuario, aquí es donde tendrás que escribir el mensaje personalizado que te van a enviar las personas cuando se pongan en contacto contigo. Entonces aquí yo rápidamente voy a ingresar el mensaje que me van a enviar las personas. Yo en este caso lo tengo copiado aquí en el portapapeles, así que rápidamente vengo, lo activo y aquí está el mensaje que voy a agregar cuando las personas se pongan en contacto directamente conmigo. Como puedes ver ahí ya está. Una vez que ya hayamos llenado estos dos campos, ahora vamos a hacer clic aquí en la parte inferior en donde dice generar mi link. Como puedes ver aquí en la parte superior ya me ha generado mi enlace de WhatsApp. Como podrás ver el enlace es bastante corto. Si deslizamos un poco hacia abajo te podrás fijar que aquí también ya nos ha generado un código QR para descargarlo y agregar en una imagen que vamos a diseñar para una publicación. Aquí lo que tendrán que hacer las personas es escanear el código QR y de esa forma ya entrarán en un chat directamente contigo. Entonces para copiar nuestro enlace de WhatsApp vas a hacer clic aquí en donde dice copiar y de esa forma ya acabas de copiar tu enlace de WhatsApp al portapapeles. Y si deseas descargar el código QR vas a marcar esta opción en donde dice agregar link al QR. Después de eso haces clic aquí en donde dice descargar QR. Como puedes ver en la parte superior, de esa forma ya se ha descargado nuestro código QR que lo vamos a encontrar en nuestro administrador de archivos. Una vez hecho todo esto, vamos a cerrar esto dando clic aquí en la X. Nos regresamos a la pantalla principal. Para que este enlace tenga el nombre personalizado de tu negocio o empresa, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuevamente en tu navegador de preferencia vas a ingresar al siguiente enlace que te estoy mostrando aquí en pantalla. Recuerda que ambos enlaces te estaré dejando en la descripción de este video. Una vez ya estando aquí, lo que vas a hacer es dar clic en la parte superior izquierda aquí en las tres líneas. Después de eso haces clic aquí en donde dice crear nuevo. Seguidamente haces clic aquí en donde dice link y lo que vas a hacer aquí en este apartado es pegar el enlace que ya hemos generado anteriormente en la otra página web. Como puedes ver ahí ya está mi enlace. Para que tenga el nombre personalizado de nuestro negocio o empresa, lo que vas a hacer es deslizar un poco hacia abajo. Por cierto, olvidé mencionarte que si en caso esta página web te aparece en inglés, para traducir al español lo que vas a hacer es dar clic en la parte superior derecha aquí en las tres líneas y vas a buscar esta opción en donde dice traducir. Como podrás ver, de esa forma toda la página ya se está mostrando en español y en esta parte vas a escribir el nombre de tu negocio o empresa. Yo en este caso voy a escribir mi nombre. Como puedes ver ahí ya está. Eso sí, recuerda que para un enlace el nombre se debe escribir todo junto. Y ahora si deslizamos un poco hacia abajo hasta encontrar este botón azul en donde dice crear, damos clic ahí y como te podrás fijar, de esa forma ya nos ha creado nuestro enlace de WhatsApp con el nombre personalizado que le hemos agregado. Y para pegarlo en una publicación o anuncio que vamos a hacer en cualquier red social, lo que vamos a hacer es dar clic aquí en este botón que dice copiar y de esa forma ya tenemos nuestro link o enlace personalizado de WhatsApp. Y para
para que veas de que esto funciona, voy a regresar a la pantalla principal y voy a pegar el enlace dentro de un chat de WhatsApp. Como puedes ver, yo aquí ya me encuentro dentro de un chat de WhatsApp, y lo que voy a hacer aquí en la barra de escribir mensaje, voy a pegar el enlace que he generado anteriormente con la página web. Como puedes ver, ahí ya está el enlace. Si te podrás fijar, aquí ya aparece mi nombre. Y ahora lo que voy a hacer es enviar el mensaje a este chat. Como puedes ver, ahí acabo de enviar mi enlace, y ahora sí vamos a dar clic aquí en el enlace, y de esa forma ya hemos ingresado al chat a través del enlace que hemos generado. Si te podrás fijar, aquí en la parte inferior ya se está mostrando el mensaje personalizado que hemos puesto para que las personas nos envíen al momento de ponerse en contacto con nosotros. Aquí ya depende de la persona que nos ha contactado si desea modificar el mensaje o simplemente nos puede enviar. De esa forma acabamos de enviar el mensaje personalizado que hemos agregado. Desde ahí en adelante ya iniciarían una conversación contigo. En el video anterior muchos de ustedes me preguntaron que si se podía reemplazar la imagen de WhatsApp por la imagen que trae su negocio o empresa. Por el momento no he encontrado alternativas para poder realizar estos cambios, pero por lo general muestra el logo de WhatsApp para hacer referencia que el enlace les llevará a esta aplicación. Y así es como pueden crear un enlace de WhatsApp con el nombre de su empresa y un mensaje personalizado. Espero que este método les haya servido. Si fue así, házmelo saber a través de los comentarios o simplemente dejando un like. Y si no deseas utilizar estas páginas web para crear tu enlace de WhatsApp, aquí te dejo un video en donde te enseño a crear tu link o enlace de WhatsApp, todo desde la misma aplicación de WhatsApp. Y recuerden que ya están disponibles las membresías del canal. Suscríbete a ellas para obtener contenido y beneficios exclusivos previo al estreno del video. Si aún todavía no lo has hecho, haz clic en el botón unirse que aparece debajo de este video. Espero verte ahí.